Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? A todos, bienvenidos. Hola, Hola. hola, chiquillos, queridos colegas, bienvenidas y bienvenidos a todos. Saludamos a nuestro público que nos está viendo en este nuevo capítulo número 10 de nuestro programa Conversatorio. Ya llevamos el 10º programa, el encuentro en vivo, dirigido, por supuesto, a todos nuestros emprendedores y público en general. Soy Luis Becerra, coach especializado en habilidades oratorias 3.0 y conductor de este interesante y valiosísimo programa transmitido en vivo todos los días miércoles, a las 20 horas Chile, desde nuestro fanpage Conversatoria, para toda la comunidad que nos sigue y la que está por seguirnos también, por supuesto. Aprovecho de invitarlos para que hagan sus comentarios y también para darle me gusta a nuestra página Facebook Conversatoria para poder recibir notificaciones de nuestros encuentros y también otra información de interés. Quiero saludar con mucho cariño a mis coaches, panelistas, amigos, amantes de las habilidades oratorias. Mónica Mati, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Feliz, muy buenas tardes de poder estar nuevamente contigo. 8 de diciembre hoy, día feriado, espero que lo estén disfrutando. Muchos de ustedes están en casita, con más tiempo para conectarse, así es que encantada de poder compartir con ustedes un día más nuestro capítulo número 10. Y para que la gente no piense que estamos grabados, son las 8:04 de la tarde. Y hace un calor todavía increíble. Así es que muchas gracias y bienvenido a cada uno de ustedes. Feliz de estar con ustedes, Ricardo y Luis. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Mónica. Y Ricardo, amigo mío, estimado, ¿cómo estás? Ricardo Sepúlveda, otro amante también de las habilidades oratorias. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muchas gracias. Agradecido, como siempre, de estar con ustedes. Luis, agradecido contigo, con tu amistad y cariño, y con Mónica también por este conocimiento que poco a poco estamos adquiriendo y los cariños que van creciendo, ¿no? Por todo el trabajo que estamos realizando. Y también en una época especial hoy día, tal como lo comentaba Mónica, 8 de diciembre, que también nos va acercando poco a poco a una fecha muy especial para todos nosotros, la humanidad, que es el 25 de diciembre. Así que celebramos algo muy especial, ¿cierto? Estamos en vísperas de Navidad, por decirlo así. Y bueno, un saludo muy cariñoso a todos nuestro público, a nuestros seguidores, que ojalá, como siempre, nuestro gran deseo de todo corazón es poder aportarles valor en su vida, con nuestras conversaciones, con nuestra experiencia, con lo que compartimos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Sí, porque yo también, con muchas ganas también y muy entusiasmado para que hablemos hoy de otro tema interesante de habilidades oratorias, representada en la frase el storytelling como estrategia para comunicar. ¿Mm? Interesante tema, por supuesto que sí, siempre traemos de regalo bastantes temas súper interesantes a pedido de cualquiera de los tres, ¿cierto? Y lo convenimos, lo preparamos, ¿cierto? Para poder hacer nuestro aporte en este espacio, ¿ya? Sobre todo terminando este año y de regalo para ustedes. Eh, Como es de costumbre, quisiera partir con alguna reflexión, algo muy cortito en relación a este tema del storytelling. Quisiera abrir este tema partiendo con algunas famosas frases, ¿ya? Como por ejemplo, la frase que dice, tuve que descubrir y entender mi propia historia antes de poder escuchar y ayudar a otros, a los demás, con las suyas. Eso lo dijo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. O la otra también que dice, las personas más poderosas del mundo es la narradora, porque el narrador establece la visión, los valores y la agenda de toda una generación que está por venir. Es una frase también, célebre frase de Steve Jobs, que falleció, ¿cierto? Y creador de Apple. Estas dos frases, que le dedican algunas líneas a la famosa técnica del storytelling en oratoria, que en español significa contar historias, así de simple. Es al parecer una herramienta muy poderosa, según los especialistas de este nuevo siglo XXI, para educar, dicen, para involucrar, para motivar, para influir en los distintos contextos en donde nos presentamos.
concluyendo que el contar historias hoy en día es la forma de comunicarse con estrategia, revelándonos en el sentido del mensaje sin cometer el error de tener que definirlo o explicarlo, sino que solo mostrándolo a través de un relato, un mundo imaginario a través del lenguaje al que se ponen a disposición nuestras historias de éxito, historias de fracasos, de nuestras propias historias, sobre otras historias escuchadas por los nuestros, por los demás, por nuestra cultura o por nuestra humanidad. Los invito entonces a construir unas pequeñas fogatas, ¿sí? Como si estuviera una fogata imaginaria, alrededor del cual podamos decirle al mundo quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, como en la vida, como es el storytelling. Y por eso lo traigo a colación. Muchas gracias, chicos. Partamos entonces con este maravilloso programa y esta linda, interesante tema que nos convoca. Y quisiera, bueno, preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿qué es? ¿Cómo entiende el storytelling? ¿De qué se trata? Hay muchas personas que seguramente conocen o han oído hablar del concepto, pero quizás no saben los alcances, para qué relación tiene con la comunicación. ¿Quién sabe? Se los pregunto a ustedes, chiquillos. Ricardo, Está muteado, Ricardo. Ricardo, estás muteado. Ah, perdón, ahí sí, Ahí. ahora sí. Estaba ensayando, ¿eh? Estaba ensayando para poder Bueno, regalar. lo que no es, yo le estaba demostrando lo que no es storytelling, es decir, no es mímica, y no es cine mudo tampoco. Bueno, partir así, lo que no Bueno, es. bueno, lo que no es. Bueno, yo lo que les puedo contar, más que de decir una definición, que esto de contar historias es parte de la humanidad, es parte de nosotros, como está en el ADN del ser humano, desde de la época de los hombres de las cavernas, ¿ya? Desde ahí se desarrolla esta capacidad de describir, de contar qué nos pasa, qué sentimos, qué nos pasa. Y es más, es tan natural que cuando nosotros operamos en la vida, siempre nos estamos contando historias. Si nos observamos, si hacemos un ejercicio y empezamos a observar un poquito a nosotros mismos, nos damos cuenta que en todo momento nos estamos contando historias de nosotros. Entonces son un poco, depende cómo utilicemos esas historias, pueden ser buenas como también pueden ser dañinas, porque nos podemos contar una mala historia de otro. Es decir, estamos siempre con una vocecita adentro que nos está diciendo algo acerca de los otros. Nos estamos contando cuentos, historias. Bueno, y es una capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos, que comunicamos lo que nos pasa, lo que sentimos, pero tiene una connotación muy especial cuando Luis dice, oye, esto está dentro de un marco de lo que se utiliza como una herramienta, por decirlo así, dentro de lo que es la comunicación efectiva, dentro de la oratoria, se utiliza mucho porque se recomienda contar historias. Y bueno, y en el transcurso de esta conversación vamos a ir contando qué es lo que sabemos nosotros de cómo contar esa historia, porque Luis hace una pregunta interna, digamos, nos dice, oye, ¿y contar historias es lo mismo que contar algo? ¿Será lo mismo que contar algo? ¿O explicarlo? Mi respuesta es que no es lo mismo. ¿Ya? Mi respuesta, ¿ya? Porque tiene ciertos sazón, ciertas cosas como por ejemplo la emocionalidad. Es importante en la historia que uno está contando la emocionalidad. ¿En qué persona lo estoy contando? Lo puedo estar contando en primera, segunda, tercera persona. ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo me expreso? Expreso esa historia. ¿Cómo la voy contando? Si es algo que me pasó a mí, es algo que le pasó a otro. Entonces es interesante, vamos a ir escudriñando esto y profundizando. Y ahora aprovecho de preguntarle a Moni, ¿qué piensas tú de eso del contar historia, del storytelling? ¿Qué es para ti también? ¿Qué aporte puedes hacer al respecto? Sí, lo primero que me gustaría aportar es que está lejos de ser cuentero, ¿ya?
como se podría decir, sino que es una técnica especializada donde a través de saber contar una buena historia podemos lograr algunos objetivos en el público. Y tener claro esos objetivos en el público es lo que nos va a dar la directriz de qué tipo de historia debiéramos contar. Muchas veces pensamos que nuestra historia sobre todo de personal, debe ser contada o de anécdotas siempre de la misma manera. Sin embargo, podemos utilizarla de maneras diferentes si tenemos un objetivo claro que transmitir, ¿ya? Me encanta este tema porque si bien recién se está hablando y se habla de storytelling, pero es hablar de historias, contar historias en español, ya como siempre estamos poniendo inglés en las cosas que hacemos. Hay tantas historias que pueden impactar nuestra vida, pero nos llevan principalmente este tipo de herramientas a ser como niños, a usar nuestra imaginación. Y por ende, si lo llevamos a nuestro espacio, que es justamente el que nuestro público, nuestros emprendedores, pudieran tomar para poder hacer historias eficientes, historias que pudieran ayudarlos a conseguir su objetivo, la idea es poder tomar también herramientas en las cuales yo voy a dar énfasis a lo mejor a alguna parte de la historia o voy a quedarme más calladita para que el público esté más expectante. Y esas cosas las podemos aprender de manera muy, muy eficiente y muy personalizada con los cursos que imparte Luis, por ejemplo, que yo fui alumna de ella y por eso lo digo, que fue muy importante para mí hacer ese cambio en el momento de empezar a desarrollar técnicas de oratoria para las personas y las capacitaciones y las cosas de coaching que hago, ¿ya? Así es que es tremendamente importante, es una maravillosa herramienta del habla, donde las emociones son súper importantes también, ¿ya? Porque tenemos que expresar emoción. ¿Para qué? Para lograr objetivos. ¿Qué tan importantes serán las emociones, creen ustedes, chiquillos? Sí, importante. Bueno, mira, yo quisiera, bueno, agradecer también eso, ese traspaso de repente de la experiencia. También compartí, me acuerdo cuando tuvimos las clases en entrenamiento, varias historias, ¿no? De hecho, siempre hay algunas que son como caballitos de batalla que las ocupo porque siento que son impactantes en el sentido de involucrar un poco a la audiencia y de darle el mensaje, pero no tan explícito, no explicativo, que cada uno vaya resolviendo en su mente en base a la historia, ¿cierto? Que desde niño nos han acostumbrado, léeme un cuento, ¿cierto? Quiero escuchar una historia, yo hasta me acuerdo con mi hijo también, inventaba de repente historias sobre otras historias que ya eran conocidas, entonces hacía ciertos cambios y eso siempre involucraba, digamos, a las personas, ese lado emocional que dices tú, Mónica. Para mí, esta es una técnica, bueno, que yo creo que la utilizamos siempre. Lo que pasa es que quizá ahora nos proponen hacerlo esto una técnica, profesionalizarlo, hacerlo con más estrategia, por así decirlo, a nivel de técnica, ¿ya? De técnica oratoria, que a la vez puede ser entrenada por cualquier persona, ¿ya? Consiste, obviamente, en contar historias y ese proceso narrativo utilizado en forma, ya sea que tú lo uses presencial o digitalmente, ¿cierto? Online, para conectar efectivamente lo que tú dices, emocionalmente con la audiencia y generar una identificación, ya sea con la marca personal, tu marca como persona, crear mayor vínculo con ella, o la marca de tu producto o servicio, ¿ya? Así que tú lo estás ofreciendo, porque el ancla, el puente que hace la historia sobre la persona, sobre el producto y sobre su audiencia, es como una triada, ¿cierto?, que reúne esa historia, quizás muchos requisitos si se sabe contar, en realidad, si se sabe contar. Por eso también yo siento que es muy bueno tener siempre un objetivo claro de cuál es el mensaje clave que quiero transmitir a través de esa historia, para que la gente no vea como, o no escuche algo súper lindo, interesante, pero quizás no con algo tan sólido como mensaje, como regalo
para que las personas puedan ser capaces de retener cierta información. Porque obviamente que siempre cuando contamos alguna historia queremos entregar alguna información, hay un mensaje ahí involucrado, ¿ya? Y concuerdo plenamente con lo que dice Ricardo también, que no es explicar, porque explicar es desde mi percepción. Al contar la historia, dejo que todas las explicaciones bailen, dancen, así como a lo largo de a través de la fogata, para que cada uno se vaya explicando según lo que se va imaginando, esa imagen o ese sonido, con lo cual todos los seres humanos desde chiquititos vamos anclando una información, cualquiera que sea, digamos, de la que escuchemos. Así vamos aprendiendo desde chicos, con la asociación de imagen o sonido, en base muchas veces a una historia como los cuentos que nos relataban cuando éramos pequeños en el jardín infantil, nuestra mamá, que te crió, ¿te fijas? Todas esas personas han sido parte de ese storytelling que, como dice la Mónica, hoy en día ya se ve como algo un poco más técnico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay estrategia para poder llegar de una manera más impactante y hacer que esa historia que tú tienes, o el cúmulo de historias que tú quieres regalar con la gente, lo digas de una manera, de una forma y fondo específica, determinada, para poder llegar mejor a esas personas. Eso para mí, digamos, es como el alcance por la experiencia, ¿cierto?, de los entrenamientos que he tenido, donde sin duda la historia ha formado una parte experiencial súper importante en la gente. Súper. Ahora, yo quería hacerle la pregunta, la dejo en la mesa, ¿qué rol juegan las emociones? Porque me lo preguntó la Mónica, pero yo siento que, bueno, algo tendrán como participación especial, más allá de contar nomás. Sí, sí, Ahí, eso. ahí sí, ahí sí, ahí sí. Estamos entrenando de nuevo. Bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. No sé, bueno, Moni, no sé si tú quieres compartir también lo que tú querías decir al respecto de las emociones. ¿O Las quieres emociones que...? son fundamentales, Mm, claramente, porque a través de las emociones transmitimos a las demás personas, eh, y a través de técnica también, qué es lo que queremos lograr, expresar. Creo que el storytelling tiene mucho de autenticidad, ¿ya? Y de saber contar historias, también mucho de técnica, porque a veces podemos contar nuestras historias y con eso llegar a las personas, pero a veces tenemos que recurrir a recursos, por ejemplo, cuando nos toca una organización donde hay rumores, y llevar una historia a un rumor, ¿ya? Oye, yo escuché por ahí que alguien hizo esto, ¿qué les parece? Pero siempre de una manera como de cuento, y para hacer reflexionar a la gente. Me gusta mucho la historia que cuenta Camilo Cruz en La Vaca. Y creo que es súper impactante porque cuando va contando de que tiraron la vaca por el precipicio, y tú te imaginas esa pobre vaca sacrificada y todo, vas causando emociones en el público a medida que vas contando historias. Y cómo, por ejemplo, puedes afectar a una familia haciendo una acción así. Los invito a los que no saben la historia de la vaca. ¿Ustedes la saben? Más o yo menos, sí, yo. yo sí la sé, ¿La saben? sí. Bueno, los invito a los que no saben la historia de la vaca que puedan buscarla. De a grandes rasgos, nos muestra cómo ayudarnos a nosotros mismos a salir de nuestra zona de confort, ¿ya? El tirar la vaca por el precipicio es una historia que nos ayuda a sacar, ¿cierto?, aquellas cosas que nos tienen cómodos y eliminarlas, sacarlas, es como quemar los barcos, antiguamente, quemar las naves. Entonces, son cosas poderosas que podemos hacer para la reflexión, para que las personas también se conecten con, chuta, estoy haciendo esto, no estoy haciendo, y sí o sí funcionan emociones dentro. Yo creo que tú, Ricardo, que conoces, me imagino, esa historia, y cuántas otras, cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, y nos cuentan
testimonios de personas que han cambiado su vida y que son puras historias en el tema de multiniveles también, experiencias de cómo han salido las personas a flote, teniendo todas las adversidades del mundo y te hacen sentir más cercano. Siento que el storytelling tiene eso, que te acerca a esas historias, te hace verte en ese lugar y poder tomar valor para tomar decisiones. Siento, y en todo orden de cosas. Por eso es súper importante, si lo ocupamos como recurso, saber cuáles son los objetivos que queremos lograr en las personas. ¿Ya? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho, porque me hace mucho sentido. Y claramente, dentro de lo que yo he aprendido, digamos, respecto a contar historias, que hice hace muchos años atrás, participé en un taller de una comunidad que Acumen se llama, que dicta, digamos, cursos prácticamente casi en forma gratuita a nivel mundial, y ellos tenían un curso de contar historias para el cambio, se llama Storytelling for Change. Lo dictaron en español, casi la gran mayoría de los cursos que daban eran en inglés, pero este era en español y ese tomé, y fue una experiencia extraordinaria, y una de las cosas que resaltaban mucho, 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 y por eso yo lo replico en el fondo también, que no solo es mi experiencia, sino que también lo aprendí de esa manera, que es la emocionalidad, las emociones son fundamentales cuando estamos contando la historia. Y nos permiten eso que nos decía Mónica, que es una conexión mucho más profunda con nuestro público, con los que nos están escuchando, porque en el fondo, cuando están nuestras emociones se está contando una historia, distintas historias que pueden ser personales o no, pero y le damos el carácter emocional, lo que parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Nos conectamos mucho más, nos sentimos identificados. Es como, oye, a mí también me ha pasado esto, yo también he estado triste por esta situación, y uno entiende la situación que se está narrando. Entonces, y hay un aspecto de autenticidad que también lo dijeron ahora, hace unos minutos, que es fundamental. Yo creo que son una serie de componentes, elementos que no son únicos, pero la autenticidad y la emocionalidad son fundamentales. Es decir, están contando algo que realmente puede ser que dicen que lo mejor que sea una historia real, pero también podría ser una historia inventada. Pero si yo lo hago con esa fuerza de la emoción, dicen que el efecto que tiene, ¿cierto? Y está comprobado, yo lo he vivido también, es impactante. Recuerdo yo que una vez participé en unos talleres, maravillosos talleres que hace Luis, y fui con mi esposa también, y nos hizo un ejercicio de contar historias, y fue maravilloso cómo yo percibí, había que hablar acerca de un tema, no me acuerdo exactamente lo que era, parece que era de los derechos de las mujeres, algo así, hizo dos grupos y no hizo como hacer una especie de debate de los que estaban a favor de los derechos de las mujeres y los que la reivindicación de la mujer no estaban de acuerdo. Y bueno, y lo interesante fue que yo estaba en uno de esos grupos y conté una historia, y conté la historia de mi mamá, como la reivindicación de la mujer en mi madre. Y ¿sabes lo que yo vi? Los rostros todos conectados con mi historia. Incluso yo noté que se emocionaron, algunas mujeres que estaban ahí ¿cómo se llama? Se conmovieron, sentí una conexión muy profunda con las personas. Y bueno, y eso son parte de las técnicas que, como bien decía Mónica, Luis también imparte en sus talleres y cursos maravillosos. Entonces, sí, yo lo he experimentado, y otras escuelas también que enseñan técnicas de contar historias, dicen que es fundamental la emocionalidad, fundamental. Sí, sabes que lo que tú dices también me recuerda un momento de escuela, cuando me certifiqué como coach ontológico en la Newfield, fue el año 2012. ¿Ya? A ver, la historia en sí traía muchos elementos, pero cuando comencé a estudiar storytelling, ¿cierto? Para replicarlo y poder representarlo en mis talleres, incluirlo, tenía muy claro que lo primero, como decía anteriormente, era tener
un mensaje que dar, ¿ya? Algo que ojalá fuera como la gente lo pudiera retener y se lo llevara para la casa, es como un regalo, ¿eh? El regalo básico. Y cómo activar las emociones es a través de un lenguaje, ojalá que sea digerible también para la gente. La gente pueda, a través de una forma pausada o haciendo pausa, sosteniendo silencio, pueda tener la posibilidad de procesar esa historia que voy contando y también lograr reflexiones y conclusiones también, cada uno, desde la experiencia, desde ese imaginario que está gestando mientras va escuchando, viendo y sintiendo, ¿ya? Esa historia. Así, en términos generales, la experiencia que yo tuve, y como lo he contado muchas veces, es a veces de forma más impactante que otra, ¿ya? O con más detalle o menos detalle, pero en el fondo lo que quería relatar en esa oportunidad, en las capacitaciones, es que el poder es lo impresionante del poder de la respiración, ¿ya? Entonces tenía dos posibilidades, y he tenido a lo largo del tiempo varias alternativas de poder contarlo, pero me di cuenta que en base a esa historia de lo que me pasó, que fue caso traumático, pero quizá era por un bien mayor, por así decirlo, eh, yo logré darme cuenta del poder de la respiración para poder manejar las emociones y relajarme y estar más seguro y más empoderado en base a algo que, un ejercicio donde me hicieron saltar desde 5 metros hacia el vacío, ¿ya? Y ahí fue un tema que no logré entender en ese minuto, pero mi coach, mentor, que estaba con mis compañeras, éramos 6, 2 varones, ¿cierto? Yo y otra persona, y esa persona se tira primero, el varón primero, el más valiente, y yo me tiro después, pero con cierta dificultad porque estaba espantado, estaba absolutamente petrificado por dentro y por fuera, pero me hacía el valiente igual. Entonces, en ese momento, mis piernas, 5 metros, imagínense, hacer la escalada, digamos, hacia los 5 metros, después poner una arnés, ¿cierto? Los pies, el casco, y lanzarme, era bastante difícil para mí, por lo menos, porque no estaba preparado y lo otro es que no tenía ninguna justificación. Entonces, me acuerdo así como, para detallar muy cortito, este mentor me decía, argentino, ¿eh? Me decía, Luisito, tirate por algo que quieras en la vida, mandarte el salto, mandarte el salto. Y yo estaba tan petrificado, me hormigueaban las manos, los pies, parece que tenía cemento, entonces para no dejar que la gente me percibiera como que estaba con pánico, le dije que no tenía ninguna razón para tirarme, que no había encontrado ningún argumento en mi vida en esos minutos, en esos segundos que estaba, así que, pucha, lamentablemente no me iba a tirar porque no encontraba ningún argumento. Entonces, bueno, claro, obviamente que la gente no me creyó y también mi partner mentor también se frustró un poquito. Y después me hizo hacer un ejercicio de respiración que lo imitara, y empecé a respirar más rápido, más rápido, más rápido, y empecé a notar con la respiración que tenía mucha más energía, una energía extra, y me empezó a dar mucha rabia. Y más encima este mentor llega y me empuja. Entonces cuando me empuja, más rabia me da todavía. Casi le pegué en este examen que estábamos dando, que la verdad es que no me di cuenta, pero eso me dio la posibilidad, gracias a la respiración, de poder sacar energía que no tenía, saltar y aprobar el curso, finalmente, que era el 70% a fin de año. Todo el año habíamos estado con entrenamiento teórico, pero esta era la prueba de fuego. Entonces, siempre explico, digamos, a manera de esa historia, ¿cierto? A manera de storytelling, lo impactante que es el tener experiencias como esa para darse cuenta de que la respiración tiene o sea, te puede calmar o te puede también dar una energía y quizás una rabia incontenible, aún no habiendo ninguna razón para estar así, ¿ya? Como hacer juicios, ¿ya? Sino que el mismo cuerpo y la respiración te dan esa posibilidad de manejar tus emociones. Pero no lo habría contado, no le habría llegado a la gente, estoy seguro, por lo corroborado, muchas veces, si no cuento una historia. Y además, ojalá
que fuera una historia realmente que me pasó, que lo sentí. Y a mí me pasa personalmente, no sé si a ustedes les pasa, chiquillo, que a veces contamos historias y la estamos viviendo en el momento, una vez más, ¿ah? Con colores, con sonidos, con escenario, con todo. Entonces nos sentimos súper como que ese constructo imaginario ya no es tan imaginario y la gente de un momento a otro se empieza a meter, digamos, a involucrar emocionalmente, cognitivamente, con nosotros, con la historia y con el mensaje, por supuesto que está. Entonces, quería compartirlo porque la verdad es que la parte emocional a mí siento yo que llega mucho más con la historia y por lo menos ese ha sido mi testimonio porque me he dado cuenta del efecto que tiene. Impresionante. Bueno, yo quería complementar un poquito lo que contabas, Luis, que de tu experiencia, yo tuve la misma experiencia que tú, digamos así, viví un proceso similar, ¿no? Sí, también estudié en la misma escuela, entonces, pero mis percepciones respecto a la experiencia fueron muy diferentes, ¿ya? Entonces, yo de hecho no salté, yo no salté, digamos, no lo hice porque estaba con mucho temor y fue el aprendizaje para mí ese, que no siempre uno tiene que saltar en la vida. Entonces, todo depende de cómo uno tome la experiencia, digamos, con respecto a eso. Y quería agregar algo con respecto a la historia, que bien sabroso que me pasó también en una formación que estaba participando, y me tocó contar una historia delante de un público. El tema es que fue la historia para mí era tan emocionante la historia que tenía que ver con un trabajo que yo había hecho hace muchos años en Cotolengo, había estado al servicio de niños de Cotolengo, no sé si conocen esa institución, pero bueno, ahí cuidan a muchos niños que tienen síndrome de Down y otras deficiencias, algunos problemas, digamos, y son la gran mayoría abandonados. Son realmente unos niños maravillosos, hay de diferentes edades. Bueno, y con un amigo estuvimos trabajando con niños del Cotolengo, un año. Y yo cuento una historia respecto a una de ellas, digamos que le llamábamos el Angelito, porque para Navidad se puso unas alitas de ángel, entonces le decíamos Angelito. Y cuando empiezo a contar la historia, yo muy bien, así, aplicando la técnica y todo, maravilloso. Me imagino ya. Me conecté tanto con un gesto que hizo el Angelito, porque habíamos salido a un parque, al parque, ¿cómo se llama ese parque? El parque que hay ese grande en Santiago, Parque O'Higgins. Habíamos sacado a un grupo de niños a disfrutar del parque, porque nunca salen ellos cerca de Navidad. Y la Angelito, que era una niña con síndrome de Down, ella, bueno, hay un grupo de personas que hacen títeres, qué sé yo, para ellos, y estaba feliz, y entonces él, la persona con toda la generosidad, dice, bueno, hemos terminado la obra y ahora pasa la cosita para el monedero, digamos, porque yo trabajo por monedas, digamos, y bueno, y los niños nadie cachaba esa cuestión, entonces ella con todo el amor del mundo, toma su colación, toma una manzana y se lo entrega al joven que estaba haciendo de títere. Yo, la verdad que yo conté, ahora no me pasó lo que me pasó casi, pero en ese minuto cuando yo estaba contando la historia me puse a llorar, se me caían las lágrimas, y sé que no me podía contener de la historia, me conecté tanto con la historia, la reviví yo, tanto que me puse a llorar. Entonces el profesor me dijo en esa oportunidad, bueno, cuando uno cuenta una historia hay que tratar de no llegar a la emoción total, digamos, porque después si pierdes el control no puedes seguir contando la historia. Entonces quería contarle eso, que sí es buena la emoción, sí llega a las personas y todo el público que me está escuchando se conmovió muchísimo de la historia, pero también estaban preocupados por mí, digamos, porque yo no paraba de que se me cayeran las lágrimas. Entonces, sí es bueno la emocionalidad, pero no extrema, ¿sí? Hay que gestionarla. ¿Para qué? Para que uno pueda realmente, como bien se dijo acá, porque tenía un propósito esa historia, algo quería contar, algo quería revelar de mí, un objetivo que quería alcanzar. Entonces, hay que tener esa capacidad de poder gestionar su propia emocionalidad.
Sí, Sí, fíjate, oye, pero lo que tú dices también me ha pasado a mí, y fíjate lo increíble que es que vivimos una misma historia y tuvimos mensajes potentes muy distintos, muy distintos. Eso es lo primero que quería decirte, o sea, compartir con la audiencia también, de que pueden haber historias muy similares, pero dependiendo del prisma y de la experiencia, ¿cierto? Y qué tan conectados nos sentimos con esa historia, eh, logramos, ¿cierto? Recabar, ¿cierto? Información que es súper útil para nosotros y se nos queda, y es como historia de vida, una gran lección, ¿te fijas? Lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿ya? De los éxitos puedes aprender una historia de éxito, de un fracaso, una historia de fracaso o de errores, puedes aprender también, quizás mucho más. ¿Te fijas? O sea, qué potente también. Y lo segundo que tú dices que es súper importante es como tratar de dosificar, de gestionar las emociones. No se trata de controlarlas. Yo soy un poquito contrario a que la gente trate de pisotear, manipular las emociones, de controlarlas, porque las emociones, si tú tratas de controlarlas y pisotearlas y que no salgan, que no se exprese, por algún lado de tu cuerpo se va a expresar igual. Tienen que salir de alguna manera. Si no lo haces por tu lenguaje, por tu comunicación, seguramente vas a somatizar y de esa manera sigue hablando el cuerpo, siguen hablando las emociones. ¿Ya? Y claro, precisamente cuando uno está de repente muy imbuido en la historia, tiene que tratar, obviamente, de estar disponible para el público, es decir, la historia disponible, ¿cierto? Ofrecérsela al público para que ellos se vayan involucrando y no nos transformemos con nuestra emoción, por muy linda o penosa que sea, ¿cierto? Algo en donde protagonicemos sin querer esa historia. Ahora, hay que ser un muy buen actor, seguramente, tener mucha cancha para poder quizás quebrarse y que eso siga siendo parte del mensaje que quiere, ¿eh? Como Don Francisco, ¿cierto? Otras personas de la televisión que manejan los momentos, las emociones y las historias a su entero antojo. Pero eso se logra con la práctica y yo pienso que no hay ninguna persona que vedada para no aprender bien, digamos, a contar sus historias, sus propias historias, o las historias que he escuchado de otro lado, pero que las haga, digamos, tan vívidas y con tanto mensaje potente que la gente no la pueda, digamos, sorprender. Entonces yo creo que todos estamos invitados a eso. Es súper importante eso de que las emociones también tenemos que saber manejarlas por el bien, digamos, del mensaje que queremos entregar y que la gente se involucre. Y muchas veces, a veces la gente incluso no se da cuenta o interpreta otro mensaje, pero quizás ese mensaje, que quizás no es el mismo exactamente, es que es muy potente porque le sirve para el contexto que está viviendo. ¿Te fijas? Y por eso es que son importantes las historias. ¿Eh? Como cuando yo me acordaba también en la montaña ahí, escuchando historias, en la fogata, y el jinete sin cabeza, de ahí para adelante, digamos, y nos encontramos después ya con otras historias mucho más amistosas, digamos. Primero el miedo, después la historia amistosa, desde chico. Así que por eso creo que firmemente que las emociones, tanto del público como las tuya, tiene que haber una danza súper armónica en el momento que la vas contando. Y por eso es que seguramente el storytelling tiene una estrategia, una forma de poder preparar esa historia para que no se nos vaya, ojalá, ningún elemento que juegue en contra, le quite puntos al impacto de lo que estamos diciendo, lo que estamos contando. Eso. Hay grandes maestros de contar historias y para mí uno de mis favoritos son las parábolas. Creo que Jesús fue muy acertado en el momento de dejar dentro de la historia, de su misma historia, el contar historias. Porque a través de cada historia iba mostrando una experiencia, incluso hay muchas que se unen, que tienen un mismo contexto. Si nos vamos a como la parte más teológica, podemos encontrar parábolas que contó en distintos momentos, que están expresadas en los evangelios, donde muestra un mismo punto, por ejemplo, que hablan de misericordia, otro que hablan de los reinos de los cielos, y todas hablan sobre lo mismo, otras hablan que están ligadas,
por ejemplo, la de las dos monedas, la de los cabritos y las ovejas, también muestran dos alternativas donde tú quieres estar. No te obliga a hacer nada, pero te cuenta historias donde te hace ponerte en ambos lugares. Y claramente desde ahí podemos aprender tanto, tanto, que para mí esa es, bueno, una de las formas favoritas de recibirlas y, y claramente que con más técnicas podemos ir aplicándolas, pero ahí hay palabras de sabiduría, hay formas, y también si no las han leído, chicos, los invito a que vayan a las escrituras y los lean, porque desde ahí podemos sacar lindos ejemplos que se pueden aplicar. Hay grandes mentores en el mundo, como por ejemplo Jim Rohn, que es un filósofo increíble, mentor de Robbins, incluso que hoy día es más reconocido por las redes sociales, donde el 80% de su diálogo, de sus mensajes, vienen desde esta sabiduría ancestral. Y cuenta historias, pero cuenta de esas historias y la suma a su mensaje. Me encanta. Sí, me gustó ese enfoque también, Mónica, de que, bueno, una cosa es que sea una técnica que nos ayude a comunicarnos mejor, pero lo otro también es que la misma historia es una enseñanza, que la misma historia puede ser una enseñanza, o no necesariamente debe ser una enseñanza, pero claro, es decir, qué maravilloso escuchar una historia bien contada, con técnica, como bien decíamos, pero adicionalmente tiene algo que nos enseña, algo que nos muestra algo para bien de nuestras vidas. Entonces, qué interesante eso, bonito ese aporte tuyo, Moni, que me encontré muy bueno. Bueno, y contarle también que pueden hacer prácticas, digamos, porque yo creo que se deben preguntar, ¿y cómo esto del storytelling? ¿Cómo se practica? Yo aprendí algo, digamos, que me enseñaron acá cuando hice ese curso hace muchos años atrás, y que lo encontré entretenido. No sé, yo creo que hay muchas formas, pero, y es tomando libros de cuentos, así tal cual, libros de cuentos, esto es para practicar, y leer los libros de cuentos con énfasis, así como y estaba el lobo detrás del árbol, y exagerar, cambiar los tonos de voz, expresarse, y con eso uno va practicando un poco soltándose, y de hecho en el taller que yo participé lo hicimos, y como que nos miramos unos con otros, porque todo ya grandote y contando la historia de la Caperucita Roja, pero en ese tono, contándose la historia al otro, digamos, bueno, fue entretenido, pero es una forma de empezar a soltarse y a conectarse con estas capacidades, digamos, de nuestras corporales, emocionales, de la voz, del lenguaje, porque todo eso está en juego cuando contamos una historia. Es decir, utilizamos todo eso para contar la historia. Entonces, es una práctica que pueden hacer como un ejercicio, contar cuentos, quizá a los niños, pero también puede ser a un amigo, una amiga, para practicar. Sin duda. Sí, disculpa, me estaba acordando de otras técnicas, o sea, otros quizá tips, por así decirlo, con respecto a eso, porque para contar una historia, lo mismo que contar un chiste. O sea, antes se pensaba que el chiste, si tenía un buen final, era pero espectacular. Y hemos visto a través, yo por lo menos tengo un par de gurús ahí que quizá el final del chiste no es tan espectacular como lo cuentan, la gracia. Tengo un hermano que lo cuenta con una gracia, o lo que cuente, digamos, pero es con gracia, imposible decir que fue fome o que no tenga un impacto, porque la forma en cómo lo cuenta, y de manera inconsciente, aplicando algunas técnicas, hablando más pausado, haciendo pausadas entre una idea y la otra, haciendo matices donde hablan más bajito para causar la reflexión, y de repente más fuerte, ¿cierto?, para la acción de ciertas cosas de lo que van contando, ¿ya? Pasar por momentos distintos para darle emocionalidades distintas, o sea, pasar por distintas emociones y hacer que las personas se vayan involucrando, se concentren, se metan en esa historia, solamente con la comunicación, aunque no haya ninguna, aunque estemos, como les decía, al lado del fuego, o estemos simplemente reunidos tomando agua, da lo mismo. O sea,
el poder de la palabra por un lado, el poder que tenemos nosotros para poder construir un imaginario que nos haga súper real, porque ustedes nos acordaremos que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. O sea, yo puedo saber de qué es una historia, pero puedo empezar a meterme a poco y simplemente el cerebro pesca esos estímulos, recibe esos estímulos y te manda, digamos, una serie de químicos naturales que hacen que o nos llenemos, ¿cierto?, de cierto suspenso, respiremos más rápido, nos dé un poco de miedo, o mucha alegría, o que empecemos a emocionarnos. Es decir, una serie de emociones que nos manda el cerebro sin saber realmente si eso es real, es actual, es pasado, da lo mismo. Es eso, el contar historias con técnica, pero como dice la Mónica, ya cuando contamos una historia que ya es potente, que ya es algo que trae mucho, mucho de mensaje, bueno, se hace mucho, a veces la historia habla por sí sola, quizás no tenemos mucho que, como decía al principio, no tenemos mucho que explicar, que demostrar, no, la historia, eh, bien contada, hacia lo que nosotros queremos dejar como regalo. Qué lindo tema. Creo que tenemos que seguir siendo, dejarnos ser como niños, tanto en el momento de expresar historias, contar historias con la naturalidad de un niño, sin los prejuicios de adulto, con el objetivo claro, con la buena disposición. Y, y muchas veces también sirven las historias de las personas cuando tú le das el chance de contar algo y tomar esa historia para trabajar con la audiencia. Me ha pasado en ocasiones y me ha impactado muchísimo últimamente, por ejemplo, una persona que cuando estábamos comentando cómo estuvo su semana, nos cuenta una tragedia con respecto a su nieto menor. Tiene solo un hijo, ese hijo tiene dos nietos, uno que tiene 2 años 6 meses, varón, y una chiquitita de 6 meses. Y nos dice con mucho agobio que el mayor de sus nietos tomó a la chiquitita de 6 por los pies para jugar y la tiró por la cama, le rompió la cabeza y está todavía, y esto me pasó hace poco, está todavía en la clínica con riesgo vital. Y tremendo, ¿cómo te tomas eso también cuando te lo están contando y cómo lo haces? Entonces, eh, claramente no es fácil, pero podemos tomar esta historia diciendo que podría haber sido peor, ¿cierto? Lo primero, que esperamos que suceda lo mejor, que estamos con ella, y ahí se van sumando a través, sobre todo en la parte virtual, a través de buenos mensajes, estamos contigo, vamos a orar por ti, o compañera, porque es de una organización, compañera, lo que necesite nos avisa, y generar un espíritu colaborativo, por ejemplo, y hablar del clima laboral. Qué importante es esto para el clima, estar pendiente, estar atento a las necesidades de los colaboradores, porque estas cosas suceden más a menudo de lo que nosotros imaginamos, los accidentes, las catástrofes, y la gente se queda callada y no transmite por falta de confianza dentro de un grupo, y contar la historia o compartir con el resto hace que seamos más empáticos y logra claramente un mejor fiato en un grupo. Así es que también, no solamente lo que nosotros podamos contar, sino que también lo que podamos adoptar a medida que recojamos alguna historia que sea potente como para poder compartir y utilizarla dentro del formato en que estemos también desarrollando. ¿Y qué regalo le podríamos, creen ustedes, chiquillos, podríamos dejar a nuestra audiencia como, cómo aplicarla en su vida personal, laboral, de storytelling, más allá del concepto, de nuestra experiencia, de lo que hemos compartido hoy día, algo que quisiera dejarles como regalo? Bueno, yo le diría que a nuestra audiencia que se conectaran con su coraje y contaran sus historias. Todos tenemos historias que contar
y muchas veces no nos atrevemos a contar nuestras historias. No nos abrimos al mundo y nos pasan cosas y no las contamos, y puede ser una tremenda historia que impacta, que llega, que sirve, que ayuda, que tiene muchos elementos, muchas dimensiones. Entonces yo diría que las técnicas se pueden aprender, pero el hecho de querer contar las historias de lo que a uno le ha pasado, que sirve mucho. Yo lo hablo desde el punto de vista, por ejemplo, que yo me he desafiado en mi familia, por ejemplo, de contar la historia a mis hijos, a mi esposa, de cosas que me ocurren para no solo que me conozcan más, sino que también cómo yo he visto el mundo, cómo yo lo observo, cómo yo lo percibo, cómo lo interpreto, para que se den cuenta que quién soy realmente. Es decir, en el fondo también es un ejercicio de autenticidad, de honestidad, de abrirse con los demás, y como es una historia, nos permite mucho conectarnos con los otros, sobre todo si en ese afán de ser genuino, mostramos también lo que sentimos cuando vivimos esa experiencia o esa historia que estamos contando. Entonces, básicamente atrévanse a contar su historia. Todos tenemos historias que contar, la técnica se puede aprender, pero con la práctica vamos poco a poco soltándonos para contar lo que tenemos que decirle al mundo, porque todos tenemos mucho que decir a este mundo. Sí, para mí un regalo para la audiencia, sin duda alguna, como factor uno, lo que acaba de decir Ricardo. Y como regalo, por lo menos para mí, es súper valioso estar leyendo o mirando historias de otros. Porque a veces no solo tu historia va a servir en alguna u otra ocasión, sino que puedes contar la historia de otros. Y ahí sí tenés que estar atento, escribirla, guardarlas en tu corazón, contenerla y contarla, y apenas la tomes, le empiezas a contar a tu familia primero para que te vayas haciendo experto, ¿cierto? En contar esa historia y que se te vaya quedando, para que en el momento en que tengas que utilizarla para poder ayudar, para poder compartir, para poder empujar a lo mejor a alguien a algo, a tomar decisiones sobre todo, o a dar un paso que le cuesta, al coraje que hablaba Ricardo, esa historia pueda servir. Entonces, intrúyete, lee lo suficiente como para que puedas atesorar distintas historias. Luis. Sí, gracias. Y sí, me hace mucho sentido lo que ustedes dicen, porque el poder sentirse que todos podemos, o sea, todos tenemos historia. Me acuerdo que hace algunos años hice una breve encuesta de cuáles serían los temas más potentes de historias. Y la mayoría están relacionadas con los conflictos, con los errores. Lo que me llevó, de hecho, a hacer una página web, que se llamaba upstel.com, que no sé si alguien de ustedes se acordará, pero hice una página donde... Tan moderno que eres tú, Luis, por Dios, me encanta, que seas tan pro. No, pero bueno, pero de los errores, ¿ah? Y bueno, algo así como las charlas TED, pero eran solamente charlas y experiencias de errores. Y la mayoría de la gente en esta encuesta se encontraba muy, muy identificada con los errores, con los fracasos, que al final del día eran tremendos regalos de experiencia, de aprendizaje, y no necesariamente en las historias de éxito, de cómo lo logré. No, porque la mayoría de la gente se identifica un poco con los éxitos como sueños, pero más se identifica y se siente como en el día a día, más conectado con los errores, los fracasos, los conflictos que la mayoría de la gente tenemos en los altos y bajos que tiene la vida, ¿ya? Porque la vida nunca es tan lineal, ni tampoco es siempre ascendente en los sueños, en lograr, digamos, lo que queremos lograr. O sea, no estamos desde que estamos chiquititos siendo más felices, cada día más felices, son altos y bajos. Y en cada uno de esos momentos podemos ir rescatando experiencias
que nos den la posibilidad de transformarlas en historias. Ahora, si son bien contadas también, mejor contadas, mucho más valiosos son y nos pueden ayudar mucho a conectar con la gente, lograr ese vínculo que queremos, más allá de los conocimientos y la experiencia que tengamos a nivel más profesional, por así decirlo. Entonces, creo que es súper valioso y parte de un error fue el haber hecho esa web, que después mucha gente como que no quiso compartir mucho los errores, porque al mismo tiempo, esa historia, fíjate tú, la gente tenía ciertos prejuicios con respecto a contar historias de los errores. Yo creo que Ricardo se acordará en aquellos tiempos cuando estábamos en la escuela, habían algunas ideas. Entonces, claro, también es parte de, pero incluso esa experiencia a mí me sirvió para darme cuenta de aclarar mejor las cosas, ¿cierto? Y aprender otro elemento, otros aprendizajes que la he compartido, gracias a Dios, con mucha gente en mis capacitaciones y la gente realmente ha quedado como súper conectada y como que ha vivido en base a la historia que ha vivido el otro, como ya haber tenido una experiencia desde lo que se imaginó, desde lo que se involucró en ese momento conmigo. Así que todos tenemos la oportunidad, no hay gente que, como dicen los mitos y las leyendas de la oratoria, todos tenemos la posibilidad de conectar a través de la historia, si lo hacemos con estrategia, con técnica, mucho mejor, pero la historia la tenemos todos, y todos los días está pasando. Lo único que hay que saber hacer es poder descubrirla, poder encontrar, estar con la mente abierta a que cada día que nos sucede algo, para bien o para mal, es algo que podemos contar y lo podemos transformar en un valioso regalo. Eso, amigo. Bueno, no se escuchan los aplausos porque están todos muteados. Una vez más, ahí practicando el ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, faltó la última que decía, muchas gracias y buenas noches. Oye, y la gente automáticamente se pone a aplaudir, pues, ¿eh? O se para. Hay ciertos rasgos que incluso en las historias, cuando tú lo cuentas, son frases cliché que te ayudan mucho a causar un impacto mayor. Bueno, estimados amigos, queridos panelistas y, bueno, amantes, compañeros de ruta de el lindo regalo que le hacemos a la audiencia todos los miércoles a las 20 horas de habilidades oratorias, algún tema siempre que seleccionamos y preparamos para todos ustedes que nos están escuchando y viendo y sintiendo también con respecto a temas súper interesantes como el que trajimos hoy día. Así que, bueno, estamos llegando al término de nuestro capítulo número 10, ya llevamos 10, no sé cuándo vamos a hacer el cumpleaños, pero bueno, dentro de estos programas algo vamos a hacer. Y esperamos, entre todos, haber sido de aporte para las inquietudes de ustedes y las reflexiones sobre este tema. Les quiero agradecer, como siempre, a mis amigos aquí, Ricardo, Mónica, de haber compartido junto a ustedes también, queridos amigos, los que están viendo en este momento y escuchando. Y les dejo la invitación para el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿cierto? A las 20 horas también un nuevo programa, nuevo capítulo, a las 20 horas Chile, aquí en vivo para compartir en conjunto otro temita que tengamos por ahí para que nos podamos deleitar también con las historias, reflexiones y conocimientos. Muchas gracias, chiquillos, por estar, por reflexionar, por compartir. Gracias, Luis, gracias, Moni. Gracias. Un Nos abrazote. vemos. Chao, chao, que estés muy bien. Una buena semana.